Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos perdón, al curso de trigonometría, ¿verdad? Seguimos con esta parte, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a trabajar problemas de aplicación con razones trigonométricas, ¿verdad? Probablemente no hagamos todos los problemas que tengo planeado, ¿verdad? Puede que hoy hagamos dos, si el tiempo nos da. ¿Verdad? Que esa sería la idea, hacer dos, ¿verdad? Dos hoy, dos mañana y dos el viernes, ¿verdad? Pero espero yo que sí de tiempo, ¿verdad? Esa es una. Segundo, las tareas, ¿verdad? Que ya publiqué dos, la 4 y la 5. De la 4 en adelante, ¿verdad? La fecha límite para entregar va a ser hasta el 28 de diciembre, ¿verdad? Ahí van a tener todo el tiempo para poderlo realizar. Claro, si lo entregan antes, pues está bien, ¿verdad? Pero igual, para que ahí esté, no se cierre ¿verdad? Y no le afecte a nadie, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a trabajar problemas con razones trigonométricas. Estos problemas que yo voy a hacer son similares a los de la tarea, que en la tarea son, bueno, en la imagen hay seis, pero solo dije ahí que eran cinco y puse los incisos. Agarré de esa tarea, agarré el mismo contexto, pero le cambié los datos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces voy a cambiar aquí la vista de la pantalla para que se vea. Entonces, dice el problema, desde un punto de 10 metros sobre el nivel del suelo, un topógrafo mide un ángulo de depresión de un objeto en el suelo a 55 grados. Calcular la distancia desde el objeto al punto en el suelo directamente abajo del topógrafo. Entonces, se recomienda hacer un mini dibujo como un esquema o un bosquejo para ver qué es lo que tenemos que sacar, ¿verdad? Porque ¿es obligatorio el dibujo? No, pero entonces dice, desde un punto de 10 metros, acá, 10 metros, vamos a decir que el topógrafo, supongamos que está como que aquí, y él está viendo hacia abajo. Entonces dice que mide un ángulo de depresión. Ahorita vamos a ver qué es eso del ángulo de depresión, ¿verdad? Va a medir un ángulo, voy a hacer esto, y le voy a hacer esto acá, ¿verdad? El ángulo de depresión dice ahí que son 55 grados, ¿verdad? Dice de un objeto de 55 grados, calcular la distancia desde el objeto, ¿verdad? Al punto en el suelo, ¿verdad? Punto. La distancia desde el objeto, ¿verdad? Desde el objeto, está acá, ¿sí? Porque el topógrafo está acá, entonces el objeto está aquí, ¿verdad? Calcular la distancia del objeto al punto en el suelo directamente abajo del topógrafo, ¿verdad? O sea, lo que vamos a calcular es esto, ¿sí? ¿Cuánto hay de aquí para acá que le vamos a poner X? Porque no lo conocemos. Ahora, cuando hablamos de un ángulo de depresión, que eso no creo que lo tenía que haber dicho en conceptos básicos de trigonometría, pero todavía estoy a tiempo de hacer eso. Rápidamente, eh, como un spoiler, no un spoiler, sino un anuncio publicitario, ¿verdad? ¿Qué es un ángulo de presión y un ángulo de elevación? Va, lo voy a hacer así. Miren, pues. Voy a hacer dos triángulos. Cuando una persona está en un edificio o en una parte alta de algún lugar, y por esa razón yo sé que aquí es del punto hacia arriba 10 metros porque el topógrafo está viendo hacia abajo, entonces no puede estar en el piso, ¿vale? Sino tiene que estar seguramente en la cima de
un edificio, una montaña, aunque aquí no dice en dónde está, pero sí dice que es de un punto de 10 metros, ¿verdad? Entonces, ahí está. Cuando una persona mira de arriba hacia abajo, o sea, de aquí para acá, o sea, de aquí para acá, ¿verdad? Está viendo con un ángulo y a eso se le llama ángulo de depresión, ¿verdad? ¿Sí? Y un ángulo de elevación es lo mismo, solo que la persona está abajo, ¿verdad? Y mira hacia arriba y forma un ángulo. Por ejemplo, yo hago esto, estoy viendo hacia la parte alta de mi habitación, estoy formando un ángulo de elevación. Si estoy acá y miro hacia abajo, también puedo formar un ángulo de depresión, ¿verdad? En este caso aquí, se sabe que está pues arriba, ¿verdad? Porque pues por lo que desde un punto de 10 metros, ¿verdad? Pues, por esa razón se sabe eso, ¿verdad? Aquí está el objeto que el topógrafo está observando, ¿verdad? Entonces, más o menos, ese sería ahí tenemos el ángulo de 90 grados. Y aquí esto se le conoce como ángulo de elevación, ¿verdad? Insisto, creo que esto lo tenía que haber dicho, creo que fue la segunda clase, que eran conceptos básicos de trigonometría, ¿verdad? Pero creo que estamos en el momento justo para mencionar esta parte, ¿verdad? Muy bien. Ahora, va. Ya tenemos eso, ¿verdad? Ángulo de presión, miro de arriba hacia abajo. Ángulo de elevación, miro de abajo hacia arriba, ¿verdad? Ahí está, va. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Conozco un lado y conozco un ángulo, pero fíjense que este ángulo de depresión automáticamente se convierte también en el de elevación. Sucede eso más en este tipo de problemas, ¿verdad? Aquí tengo mi ángulo de 55 grados, ¿verdad? Ahora, ¿qué me están pidiendo? La distancia desde el objeto al punto en el suelo, directamente abajo del topógrafo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordarnos de las zonas trigonométricas, ¿verdad? Como estoy usando este ángulo, le voy a poner nombre a mis datos. Entonces, este lado de acá se llama hipotenusa, aunque no la vamos a usar, solo la vamos a poner ahí por detectar los lados. Ahora, si yo uso este ángulo, ¿verdad? ¿Qué lado sería este? ¿Opuesto o adyacente? Eso ya lo vimos. Por eso me atrevo a preguntar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? Si uso este ángulo y este lado está enfrente de ese ángulo, ¿cómo se llama ese lado? Se los voy a decir por si alguien no estuvo ese día. Bueno, se llama cateto opuesto porque está enfrente al ángulo de referencia. Y el otro lado, ¿verdad? Como está pegado al ángulo de referencia y también está pegado al ángulo de 90 grados, no, más que todo está pegado al ángulo de referencia. Se llama cateto adyacente, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué razón trigonométrica utilizo? Tengo tres: seno, coseno, tangente. Seno es cuando tengo cateto opuesto con hipotenusa, no me sirve el seno porque conozco el cateto opuesto, no conozco la hipotenusa, pero no quiero encontrar la hipotenusa, entonces no me sirve.
el coseno, cateto adyacente con la hipotenusa no me sirve porque yo quiero encontrar el cateto adyacente, pero no conozco la hipotenusa, solo conozco el ángulo, un poco me sirve. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese sí me sirve porque conozco el opuesto eh, y pues tengo este que voy a encontrar, pero como yo conozco un lado, sí me sirve, ¿no? Y entonces, eso es lo que vamos a realizar. Entonces, como es la tangente, bueno, ¿de quién? De 55 grados. Eso va a ser igual al cateto opuesto, que son 10. Voy a dejar solo 10 porque al final ya sabemos que la respuesta se da en metros. 10 sobre el cateto opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el adyacente? X. No lo conozco, ¿verdad? Entonces aquí este pasa para acá y esta tangente pasa para abajo. ¿Por qué? Multiplico X de ambos lados de la ecuación y divido tangente de ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Me voy a saltar ese paso ya. Entonces esto me queda como X es igual a 10 por la tangente de 55. Para esto hay que usar una calculadora científica. La calculadora normal no nos sirve porque no tiene funciones trigonométricas, me parece, o tal vez sí, bueno, no recuerdo, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuánto daría eso? O sea que la distancia, que es X, sería igual a ver, ¿cuánto sería? Bueno, si no la vamos a hacer aquí usando la calculadora, bueno, entonces tenemos 10, ¿verdad? Dividido la tecla tan, la tangente de quién, de 55 grados. Esta calculadora abre paréntesis cuando se utilizan razones trigonométricas, pero hay otras que no hay necesidad de abrir paréntesis para ingresar el ángulo. Entonces, no se preocupen, esta por el modelo que es. Le damos igual y eso nos va a dar 7, 7 metros, ¿verdad? 7 metros. Y ya tenemos la respuesta de esto. Pero como esto es un problema, ¿verdad? Tenemos que dar la respuesta con palabra, ¿no? Entonces vamos a escribir la respuesta. Calcular la distancia desde el objeto al punto del suelo. Podemos decir que la distancia es de, bueno, la distancia desde el objeto al punto del suelo es de, ¿qué? 7 metros. Y ya tenemos resuelto este problema, ¿verdad? Acá uno necesita leer bien y entender bien de qué nos están hablando, ¿verdad? Para poder resolver este tipo de problema. ¿Dudas? ¿O está todo claro? ¿O nada está claro? Si todo está claro, díganlo ahí, ¿verdad? Ahí en los comentarios, digan todo claro o no hay dudas. Así no me siento solito.
¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar al otro, al segundo, ¿verdad? Y pues vamos a hacer solo dos para ir ahí en orden, ¿verdad? Ahorita regreso. Solo voy a apagar aquí para poder escribir el otro.
Ahorita enciendo. Ya tengo aquí el problema. Ahorita voy, ahorita voy. Bien, ya estamos. Entonces, mira, pues, ahora, este problema es el aterrizaje de un avión. Dice, un piloto que vuela a una altitud de 3.000 pies, ¿eh? Desea aproximarse a los números de una pista a un ángulo de 15 grados. Calcule a los 100 pies más cercanos la distancia desde el avión hasta los números al principio del descenso, o sea, al principio de la pista. Como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer un dibujo bosquejo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto. Entonces, el avión, aunque yo no soy bueno dibujando, bueno, supongamos que ese es el avión, ¿verdad? Está no tan bien dibujado. Dice que vuela a 3.000 pies en abreviatura es esto, ¿sí? FT, en inglés, ¿verdad? 300 eh, pies. Vamos a ver, desea aproximarse a los números de una pista a un ángulo de 15 grados, ¿verdad? Cuando no nos dicen el ángulo de elevación, pero solo nos dicen el ángulo, se sabe que es ángulo de elevación, ¿no? ¿No? Aunque el avión está aquí, si quiere descender, pues también podríamos asumir que son 15 grados de ángulo de depresión y que es exactamente el mismo de elevación, ¿verdad? Va, dice, calcula los 100 pies más cercanos, la distancia desde el avión hasta los números al principio de la pista. La pista va a empezar desde acá, ¿verdad? Entonces aquí empieza la pista, de los primeros, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a hacer una marca donde aquí va a empezar a aterrizar y pues aquí son los números de la pista, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar? Eh, entonces, aquí sería el opuesto, el adyacente, pues no me va a servir, y la hipotenusa, ¿verdad? Que es X, ¿verdad? Y eso a los 100 pies más cercanos, alguien podría pensar de que no usamos 3.000 de altura, sino 100 pies de altura, no. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace esto. Voy a borrar aquí para que quepa. Entonces buscamos en las razones trigonométricas seno, opuesto, hipotenusa. ¿Me sirve? Sí, sí me sirve. Porque el opuesto lo conozco, pero la hipotenusa no. Pero es lo que quiero encontrar, ¿verdad? Entonces, eso es pues lo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, escribimos seno de quién, de 15 grados va a ser igual al opuesto, que son 3.000
sobre la hipotenusa que es X, que no la conozco, ¿no? Entonces va a pasar otra vez lo mismo. Multiplico por X en ambos lados de la ecuación, donde aquí está X con esta X se quita y queda acá. Divido de ambos lados entre seno de 15 grados, entonces seno de 15 con seno de 15 se simplifica, entonces automáticamente esto nos va a quedar 3000 sobre seno de 15 grados, ¿verdad? O también otra forma de decirlo es, este está dividiendo, pasa a multiplicar con este y automáticamente la X multiplica el seno, entonces el seno está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, es otra forma, ¿verdad? Entonces X va a ser igual. A ver, ayúdenme por favor a hacer esto. 3000 dividido el seno de 15 sería. ¿Cuánto sería? Dice que son eh, 11.591. Exacto, son 11.591 pies. Pero, como dice, calcule los 100 pies más cercanos. Aquí viene no lo difícil, sino que como que la estimación. Aquí dice 11.591. Como están los 100 pies más cercanos a 591, ¿cuánto le falta para llegar a 100? Para llegar a 600, mejor dicho. Ya tenemos 591. De 500 a 600 tenemos 91. Y como ahí dice que es a los 100, a 591 para que esto sea 11.600, ¿cuánto falta? 9 pies. Entonces, automáticamente vamos a poner 11.600 pies, ¿verdad? Porque ahí dice a los 100 pies más cercanos. Entonces, tenemos que llegar a los 100 pies de acá más cercanos, ¿verdad? Que sea exacto, ¿verdad? 591 para llegar a 100 o a 600, pues faltan 9. Y ahí está. Entonces, llegamos a la conclusión que la respuesta eh, vamos a ver, dice, calculen a los siempre más cercanos la distancia desde el avión hasta los números al principio del descenso. La distancia del avión es de 11.600 pies. Y pues ahí ya tenemos resuelto nuestro problema. Aquí hice una demostración y no me di cuenta. Como dice una pista a un ángulo de 15 grados, el avión está arriba
y va a descender automáticamente, va a formar un ángulo de presión, pero automáticamente ese ángulo de presión también es el de elevación, que es el que nos va a servir para poder hacer todas las operaciones. Claro, uno dice, son 15 grados, entonces de una vez uno lo pone aquí y esto ya no lo hace, ¿verdad? Pero lo puse ahí para comprender eh, el por qué, ¿verdad? Y pues ahí ya tenemos pues nuestro segundo problema. Bien, ya llevamos dos, todavía nos queda tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos un tercero o ya no? Mejor mañana. Levante la mano, ¿quién dice que sí? Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sin miedo, o sea, si ustedes dicen que no, pues no, ¿verdad? Más sí dice que sí. Perfecto. ¿Y las demás compañeras? ¿Qué dicen? Vamos a hacer un tercero, ¿verdad? Que es bien fácil, ¿verdad? Es bien sencillo. Y, y vamos a ver qué nota. Voy a apagar aquí para poner el tercero, ¿verdad? Y creo que sí, es una ventaja porque así mañana hacemos otros tres y el viernes ya nos metemos a otro tema de trigonometría que se llaman identidades trigonométricas. Bueno, más que todo la demostración de dónde salen esas identidades, ¿verdad? Que eh, mientras yo estoy escribiendo esto, anécdotas de la trigonometría, secretos de la trigonometría. eh, las razones trigonométricas, más allá que solo sirven para, no, aparte que sirven para encontrar lados y ángulos de un triángulo rectángulo, ¿verdad? También en cálculo, ¿verdad? Se utilizan un montón, se utilizan demasiado, así exageradamente, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo utilizarlas, ¿verdad? Y pues yo no sé ustedes, pero, eh, y bueno, y esto sí es, ¿verdad? La matemática va de la mano, todo está conectado. O sea, los temas que están, que ya se han creado, van de la mano, ¿verdad? Entonces, eh, pues no es malo aprenderlo, ¿verdad? No es solo resolver triángulos, rectángulos, sino también esto nos sirve, ¿verdad? Para varias cosas ahí, ¿verdad? Voy a escribir el tercero, ¿verdad?
tenemos aquí va a haber algo peculiar, y esto lo dije cuando enseñé ese tema, ¿verdad? En algún momento vimos grados, cómo convertir grados de a grados, minutos y segundos y viceversa. Porque yo les dije que en algún momento en los problemas, y lo dije, ¿verdad? Y se cumplió, los grados nos los iban a dar así y había que convertirlos solamente a grados sexagesimales. Pero no lo vamos a hacer a procedimiento, lo vamos a hacer a calculadora, ¿verdad? Porque pues, obviamente me tardaría más haciendo ese procedimiento eh, que resolver todo el problema. Entonces, vamos a cambiar ese ángulo por un ángulo solo en grados, ¿verdad? Que en la calculadora se puede realizar, ¿verdad? Pero antes de hacer esa conversión, leamos el problema. Dice, un cable está unido a la cima de una antena de radio y a un punto en el suelo horizontal que está a 20 metros de la base de la antena. Pero aquí ya nos están diciendo que la base horizontal, ¿sí? Esta es la base horizontal, está a 20 metros, ¿verdad? De esa antena, ¿verdad? Desde la cima, desde la cima, estamos hablando de altura, pero esa altura no la conocemos. Va, dice, si el cable forma un ángulo de 65 grados, 19 minutos y 12 segundos, con el suelo calcule la longitud del cable. Entonces, la longitud del cable sería de aquí para acá, ¿verdad? Y ese cable forma un ángulo, bueno, de depresión, ¿verdad? Pero lo vamos a poner aquí. Ahora, ¿cómo convertir de grados, minutos y segundos a grados solamente con la calculadora? Y vamos, pues, hagámoslo con la calculadora aquí, ¿verdad? Para que nadie se quede con dudas, ¿verdad? De cómo se hace. Ah, perdón. Miren, pues, vamos a escribir los, el ángulo así como está aquí. Entonces vamos a escribir 65. Hay una tecla que se llama grados, minutos y segundos, que es esta. 65 grados, 19, otra vez esa tecla, 19 minutos. Ahí dice minutos. Todo ese circulito es de grados, pero la calculadora sabe que si lo ponemos tres veces es grados, minutos y segundos. 19 minutos y 12 segundos, ¿verdad? Ya la calculadora ya lo leyó, ¿verdad? Entonces, le damos igual, nos va a dar esto. 65 grados, 19 minutos, 12 segundos. No nos dio la respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a oprimir la tecla de grados, minutos y segundos. Y miren, el ángulo es de 65,32. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, como vamos a hablar de longitud, yo le puedo poner X, pero le voy a poner una L de longitud, L mayúscula de longitud. Entonces, aquí está el ángulo. Cateto opuesto, no lo voy a poner porque no lo necesito. Aquí está el adyacente y aquí está la hipotenusa, ¿verdad? Parece que el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Ya eso ya dijimos por qué los griegos le pusieron hipotenusa, ¿verdad? Ahí está. Ahora, otra vez buscamos. Voy a dejar de compartir aquí para que se mire bien la pantalla. De la longitud del cable de aquí, de la base, a la cima de la antena. Vamos a hacer como que una antena aquí. Ahí está. No es exacta, pero es un bosquejo, ¿verdad? Los dibujos no tienen que ser exactos. Esto nos ayuda a entender más o menos qué razón trigonométrica vamos a tener que utilizar. Entonces,
¿Qué tengo yo? Tengo el ángulo, tengo el cateto adyacente, pero la hipotenusa no la conozco. A ver, ayúdenme. ¿Qué razón trigonométrica utilizamos? ¿Seno, coseno o tangente? Una que me relacione el adyacente con la hipotenusa. ¿Cuál sería? El coseno, dice ahí. Exacto, el coseno. ¿Verdad? El coseno. El coseno de 65,32 grados es igual, ¿verdad? Al cateto adyacente, que son 20 metros, pero los metros, eso lo ponemos de último, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa le puse la letra L de longitud, ¿verdad? Otra vez pasa lo mismo, este pasa para acá y esto pasa para abajo, entonces me paso del otro lado como medidas. Esto va a ser 20 por el coseno de 65,32 grados. Entonces, la longitud, cuando nosotros no conocemos una letra o un dato, le podemos poner X o cualquier letra. Se recomienda poner, cuando vamos a encontrar algo y no conocemos ese valor, que es un valor desconocido, por eso se llama X, pongámosle la letra de lo que nos están pidiendo, porque aquí decía la longitud del cable, longitud L. En los otros pude haber utilizado D de distancia, ¿verdad? Pero cualquier letra está bien, eso no afecta en nada, ¿verdad? Esto es como que más comodidad para estar más en contexto de lo que estamos haciendo. Pero ahora hacemos esto, 20 dividido el coseno de 65,32. Ya no lo voy a hacer en la calculadora, ¿verdad? Ya llevamos tres ejemplos, entonces creo que eso ya se sabe cómo hacerlo. Entonces, 20 dividido el coseno de 65,32 nos va a dar, ¿cuánto da? Ajá, cabal. 20 dividido el coseno de 65,32 nos va a dar 47,8. 48 está bien, sí, lo podemos aproximar. Es muy buena esa de aproximar, ¿verdad? Como estamos hablando de problemas reales, sí podemos aproximar las cosas ahí. Da 47,8, entonces podremos aproximarlo, ¿verdad? Porque está bien, si uno quiere. Si uno no quiere y quiere dejar 47 punto con dos decimales, 47,89, eso está perfecto. Las décimas no afectan. Siempre y cuando el número entero no varíe. Por ejemplo, este está entre 47 y 48, pero supongamos que aquí da 48 y a ustedes les hubiera dado 50, ahí sí. Bueno, entonces 48 metros. Más exacto, 47,89, 48. Ahí está. Y la respuesta, longitud del cable. Entonces vamos a decir que la longitud del cable es de 48 metros. Ahí está. Email, ya lo tenemos. Y decirles que en la tarea, que se cierra hasta el 28 de diciembre, ahí la amplio más, son similares los problemas. ¿Qué cambia? Los datos, pero están hablando de cables, del aterrizaje de un avión, de... ¿De qué más? De un topógrafo, ¿verdad? Los primeros tres son iguales que los que estoy haciendo, solo que cambié los datos, ¿verdad? Y en el número 20, porque aquí yo pongo 3 4 5, en la tarea de ustedes es 26, 27, 28, 30 y
No, 26, 27, 28, 31 y 32 son los problemas que tienen que resolver ustedes. Entonces, eh, por ejemplo, en el número 28 de la tarea, el ángulo solo se los dan en grados y minutos. Si se pasa solo a grados, pues es más fácil. Se mete solo los dos a la calculadora y automáticamente nos da un valor ya en, así como aquí. Bueno, eso no va a cambiar, ¿verdad? Y esta es la longitud del cable, ¿verdad? Ya está, pero ya no tenemos más que hacer y ahí ya está la respuesta de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, pues ahí pueden preguntar antes el momento para eso, ¿verdad? Creo que hoy vamos a terminar más antes, ¿verdad? Y para, no mañana, porque nos faltan dos ejemplos. eh, el viernes, traten de buscar ahí, pónganse en modo científicos o en modo investigadores, eh, las identidades trigonométricas fundamentales y pitagóricas. Ahí les van a salir eh, un montón, ¿verdad? Solo es como para buscar, ¿verdad? Yo las voy a demostrar de dónde sale cada una, ¿no? Porque en Google solo salen ya deducidas, pero yo las voy a demostrar de dónde sale, ¿verdad? Entonces, para que, y no hay que aprendérselas, es mejor escribirlas y cuando uno las necesite, pues las utiliza, ¿verdad? Yo siempre he sido de ese pensamiento. No me gusta que mis alumnos se aprendan cosas, a excepción de las tablas de multiplicar, pero de ahí si son ecuaciones o de física o de matemática, no me gusta que se las aprendan. Prefiero hacer un ecuacionario con ellos y decirles, bueno, aquí están, esta sirve para tal, tal y tal, se usa en tal momento, ¿verdad? Entonces, porque el problema de aprenderse algo en un examen se puede olvidar, ¿verdad? Entonces, y eso provoca problemas, ¿verdad? Entonces, mejor, mejor evito, trato de evitar esa parte. Muy bien, compañeras, gracias por su tiempo, por haberse conectado, ¿verdad? Mañana cerramos este tema con los últimos dos problemas y seguimos avanzando. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo mañana. Bendiciones.